Pues seguimos en Mercado Abierto, estamos en directo en Capital Radio y nos toca mirar a la macro de esta jornada. Nos acompaña ya Gonzalo Cañete, que es jefe de estrategia de mercado global para ATFX. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Lucía, que tengo buenas tardes aquí, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues empezamos con el Banco Central Europeo, esos mensajes que ha lanzado Christine Lagarde. La francesa siempre es bastante hermética en sus comparecencias, la seguimos con mucha atención intentando buscar cualquier pista, cualquier mensaje, pero lo cierto es que siempre cuesta mucho sonsacar algo a Christine Lagarde. Bueno, la subida de tipos era la esperada, las alertas pues también, ¿no? El tema del conflicto, shock energético y demás. ¿Qué sería para ti lo más destacado? Bueno, yo creo que lo más destacado es que admite abiertamente que existe un problema de inflación global, porque nos ha dicho que se estaba ampliando la inflación en toda la economía. Por lo tanto, lo que entendemos aquí es algo que ya sabíamos. Hemos visto un aumento de la inflación esperada tanto en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos en el periodo anterior. Incluso la que tuvimos ayer de Estados Unidos salía en línea con lo esperado, pero nos ponía por encima del 4%. Por lo tanto, es obvio. Los PPIs, precios a la producción industrial de China, también han salido más elevados. Los de Estados Unidos también salen altos, en línea con lo esperado, pero subiendo. Es decir, hay un proceso inflamatorio en los precios y la medida que toman, subir los tipos de interés de BCE, es algo que estaba descontado, que tendría que ocurrir siguiendo un manual básico de gestión de política monetaria. ¿Por qué? Pues para que la audiencia no pierda el hilo de todo esto. Es muy sencillo. Si vemos que la inflación está en el 3 y pico por ciento y los tipos de interés pasan del 2,15 al 2,40, ni siquiera al nivel de inflación actual, lo que conseguimos es una tasa de interés real negativa, pero un poco menos negativa. Es decir, estábamos teniendo un tipo de interés referencial en Europa que pagaba el 2,15, mientras que la inflación estaba al 3,15. Es decir, en otras palabras, el rendimiento del capital o del dinero en Europa estaba siendo negativo y lo que han hecho ha sido ajustarlo un poquito para que no sea tan negativo, que es al fin y al cabo lo que esperan. Otra cosa característica también que hemos escuchado tanto de la Reserva Federal como por parte de ellos, yo creo que es la ilusión, la esperanza de que la subida de inflación que están viendo, esa inflamación de precios vía energía, sea temporal, porque, bueno, como nos dijo Kevin Warsh también en la Reserva Federal, él cree que no deberían ajustarse las políticas monetarias por eventos puntuales que ocurran, como la guerra en Oriente Medio, porque eso, bueno, llega y se va. Es una cuestión exógena, no tiene nada que ver con el desarrollo de la economía, sino que es un factor exógeno de la economía global, provocado por un evento muy concreto. El problema es que ese evento concreto que lo ha provocado empezaba por unas semanas, llevamos más de 100 días y tampoco yo veo que Donald Trump tenga la clave para resolverlo porque nos ha dicho, según CNN, hasta en 37 ocasiones ha mencionado que estaban a punto de firmar un acuerdo que no llegan. Por lo tanto, podemos estancarnos en esto. Y dicho sea de paso, si el problema inflacionario destacado por Christine Lagarde hoy y también apuntado por Kevin Ward cuando compareció en el Congreso es temporal o transitorio, lo que sí sabemos de momento es que el sector de la energía nos apunta en otra dirección. La semana pasada escuchamos que el CEO de ExxonMobil decía que si esto no se resuelve rápido, la oferta del crudo puede colapsar sencillamente porque estamos viendo un crudo que se mantiene relativamente estable gracias a que más reservas de crudo de la propia Agencia Internacional de la Energía, que tenía en torno a 1,8 billones de barriles disponibles para contener el precio, y porque Donald Trump también nos ha dicho ayer que habían sacado muchos barriles por el estrecho de Hormuz. La cuestión está en si nos creemos lo que nos dice o no, porque si uno sigue un poco las declaraciones de Trump, dice una cosa que luego a lo mejor lo que ocurre es lo contrario o que realmente no está. Nos dijo que había destruido el ejército iraní y a día de hoy siguen cayendo misiles balísticos cada vez que hay algún intento de ponerle coto, ¿no? a Irán, por ejemplo, como ha ocurrido con Israel, que le han llovido misiles balísticos también cuando ha atacado a Hezbollah. Entonces, esas capacidades militares están ahí, por mucho que Trump diga lo contrario. ¿Aceptará en este caso con el pronóstico que da sobre la inflación y los precios, que dice que se van a desplomar? Yo creo que no, y por eso creo que los bancos centrales también, cuando nos dicen que es transitorio, desean que sea transitorio. Es el mensaje que por responsabilidad tienen que transmitir. No, esto es transitorio, tranquilos todos, no va a haber inflación. Pero esto nos lo dijeron en 2022 y en 2023 teníamos una inflación de 2 dígitos en Reino Unido. Entonces, bueno, ahí dejo la pista, ¿no? Si miramos, ya nos has adelantado un poco, bueno, por no decir bastante, pero si miramos a la próxima semana que tenemos esa prueba de fuego para Kevin Warsh, mientras Donald Trump, bueno, por cierto que hoy Donald Trump está lanzando mensajes bueno, de fuego, furia contra Irán, pero el mercado no sé si es que ya no se lo cree o si es que hay otras informaciones por otra parte, pero lo último de Trump en Truth Social es que van a atacar con mucha fuerza Irán esta noche. Bueno, pues parece que el mercado está tan tranquilo. Vemos subidas
en los principales índices estadounidenses, el petróleo incluso pues bajando el barril de Brent, más cerca de los $90 que de los 100, y todo esto con la vista puesta en la Fed. Tenemos la semana que viene esa reunión. Kevin Warsh, prueba de fuego. Donald Trump, recordamos todos lo que hizo con Jerome Powell. Ahora, ¿qué esperar del pobre Kevin Warsh, que tiene una tarea complicada por delante? Bueno, pues tiene al ex jefe, al antiguo señor del trono de la Reserva Federal, lo tiene dentro del Consejo de la Reserva Federal, porque ya dijo Jerome Powell que él pensaba irse, pero dado que le han acusado y le investigan, etcétera, él no se marcha hasta que no termine la investigación. Supongo que por propio honor, ¿no? Para salir de la Reserva Federal con el nombre alto o con la moral intacta. Y porque además Donald Trump le insultó abiertamente. Por lo tanto, ya no ha ganado un amigo. Tenemos dentro de la Reserva Federal a un peso pesado que ha influido dentro del Consejo de la Reserva Federal que no está de acuerdo con Donald Trump o que no parece que le vaya a hacer caso. De hecho, el escenario actual, una inflación que sigue aumentando, apuntaría que Jerome Powell tenía razón por muchas veces que Trump lo hubiese llamado estúpido. Trump ha insistido con que había que recortar los tipos. Kevin Warsh, en principio, se ganó la confianza de Trump porque dijo que él veía posibilidades de controlar la inflación sin tener que tocar los tipos. Nos decía que iba a reducir el balance de la Reserva Federal. Para aquellos que creen que el hecho de que no recorte tipos significa que el mercado puede estar tranquilo y que va a ser alcista, bueno, no hay cosa que drene más la liquidez de un mercado que reducir el balance de la Reserva Federal, que es la mayor aspiradora del mundo, inyectando billetes. Si pasa del modo inyectar billetes y aspirar activos al modo expulsar activos del balance y reinyectar el dinero que cuestan los activos, lo que tenemos es al mayor banco central del mundo pasando de modo compras a modo ventas. El que no vea esto evidentemente está ciego y por eso no sé qué truco de magia negra va a hacer para, sin tocar los tipos de interés, pero reduciendo el balance, no provocar una reducción de la liquidez en el mercado que genere una corrección en Wall Street. Cosa que yo creo que, por ejemplo, los operadores de renta fija ya están viendo de lejos. Y cosa que también, dicho sea de paso, el tipo explicó como que lo haría con una operación de reversal twist, cambiando un poco la financiación de los bonos de corto plazo a largo plazo, tratando de generar una curva de yields, una curva de tipos del bono estadounidense, del Treasury Bond, desde 30 años hasta 2 años, 6 meses, más suave, más contenido y más saludable, pero que no deja de ser otra cosa de un mercado interventivo, que Japón lo ha practicado durante muchos años y ahora precisamente está contra las cuerdas viendo cómo su deuda se acumula a un nivel monstruoso. Movimientos del oro, Gonzalo, a mí me está sorprendiendo un poco lo que está haciendo el metal amarillo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, fíjate que el comportamiento que está siguiendo los futuros del oro es algo que teníamos pronosticado sin saber exactamente cómo desde que se inició el conflicto con Irán. El oro era alcista, estábamos viendo que el oro estaba haciendo genial antes que estallase ningún conflicto. Yo creo que la subida del oro que hemos visto durante el último año y medio más o menos, ¿no? Con fuertes subidones que marcaron tendencia y que generaron auténticos rallies y euforia, esa subida venía más bien con lo que se corresponde con un cambio probablemente estructural en el sistema monetario. Teníamos a China, teníamos probablemente, yo creo que el detonador de las subidas altistas del oro fue cada vez que se mencionaba el tema de los activos rusos custodiados por Euroclear, que pudiesen ser quitados directamente, entregados a Ucrania o este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que cada vez que se mencionaba esto y se debatía dentro del corazón de la Comisión Europea qué hacer con los activos rusos y qué decirle a Euroclear qué hacer, porque Euroclear es una cámara de custodia para mercado, no tiene ninguna capacidad de expropiar activos a nadie y no quiere hacerlo porque, bueno, el gobierno belga ha protestado contra esto. Si expropia activos, se convierte automáticamente en una cámara de custodia que nadie quiere poner su dinero a custodiar porque se lo pueden quitar. Entonces yo creo que eso fue el detonante para que el oro empezase a subir, porque los chinos, los sauditas vieron, no te puedes fiar de dejar tu dinero depositado en un banco custodio, una entidad custodia, una cámara reguladora custodia occidental, porque si hay algún problema político con los americanos o con los europeos, nos bloquean el dinero y nos lo quitan. Esto lo han demostrado con los rusos. Así que eso mismo fue probablemente lo que llevó a que se empezase a deshacer de reservas y de activos occidentales y empezar a comprar futuros de oro y fortalecerse en el oro, que creo que ha sido la estrategia que ha llevado Asia. Arabia Saudita también ha comprado desde el año 2022 fuertemente oro, por lo tanto esto apunta en la misma dirección y eso es lo que había marcado el rally. Pero con el inicio de la guerra de Irán, lo que hemos visto es que como se dispara la inestabilidad y vuelve todo a liquidez, a refugio, a bono estadounidense con muy buena rentabilidad, por cierto, porque se nos ha elevado hasta el 4,20 en el bono a 2 años, casi al 5 en el bono a 10 años. Este tipo de cosas atraen mucho la inversión que evidentemente un banco central o un fondo dice, bueno, pues ¿para qué tenerlo en oro si ahora me van a pagar casi el 5% de los americanos teniéndolo en bono estadounidense? Vamos a moverlo. Y esa fortaleza del dólar y ese rendimiento del bono es probablemente el que ha restado protagonismo al oro y el que ha traído más subidas de la demanda de dólar, subidas del rendimiento del bono estadounidense y caídas en el futuro del oro. Si el problema de la guerra de Irán se recrudece, el oro vuelve a caer. Si no, que cojan un gráfico, los que nos escuchan, la audiencia, y comparen cuándo empezó a caer realmente el oro.
al inicio de esta guerra, a final de febrero, y cuando repuntó de nuevo, se recuperó por encima de $4.500 la onza, cuando se anunció el alto el fuego, empezó la tendencia alcista. Ahora vuelve a estar cayendo. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta que el alto el fuego era una estafa, como siempre lo he dicho. Pues súper interesante, Gonzalo. Recordarles a nuestros oyentes que estamos en YouTube. Si nos están oyendo en radio no se puede rebobinar, pero en YouTube sí. Así que pueden echar para atrás para volver a escucharte. En todo caso, también subiremos luego tu vídeo de forma independiente porque desde luego merece la pena escucharlo siempre. Muchas Gonzalo Cañete, jefe de estrategia de mercado global de ATFX. Mil gracias por estar en Mercado Abierto. Un abrazo. A ti, Lucía, un abrazo. Cuidados. Tardes de Radio